Y vamos a comenzar ahora con algunos ejercicios de transcripción de la orquesta de cuerdas para un fragmento coral. En este paso lo que vamos a hacer es aprender a distribuir a la orquesta de cuerdas, instrumentar en este caso un coral y buscar los arreglos más efectivos para una estructura a cuatro voces. Los recursos propios de la cuerda, como los tipos de arco, efectos como pizzicatos, armónicos, todos estos los estudiamos posteriormente, ya que en este momento lo importante es que tengamos una aproximación lo más práctica posible para acercarnos a la distribución de la orquesta de cuerdas dentro de un coral. Para esto les recomiendo mucho que de la clase anterior anoten las tesituras o los rangos que especificamos para el violín, la viola, el cello y el contrabajo. En el video yo les fui mostrando los rangos o las tesituras que utiliza cada uno de estos instrumentos. Vimos también la afinación de estos instrumentos que eran por quintas, excepto el contrabajo que se afina por cuartas. Y simplemente tienen que escribir esto en una hoja pautada para tenerlo a la mano, porque ahorita vamos a trabajar con el tema de las tesituras y aprender a transcribir un fragmento coral para la sección de cuerdas. Bueno, primero, antes que nada, la sección de cuerdas tiene varias ventajas y cualidades que son importantes de destacar. Una de ellas es que la sección de cuerdas es muy fácil de ensamblar, es decir, no tiene problemas de ensamble tan acusados como los que vemos por ejemplo en las maderas. Las maderas son relativamente un poco más difíciles de ensamblar, ya que la disparidad de timbres y la respuesta dinámica, que es muy variada de acuerdo a las tesituras de la madera, a veces hace que la madera, el equilibrio sea, tengamos que ser más cuidadosos. En la cuerda normalmente no habrá problemas de mezcla y de combinaciones tímbricas. Otra ventaja que tiene la cuerda es que tiene un rango dinámico muy amplio, desde un pianísimo casi imperceptible hasta un gran forte. Por supuesto, la cuerda no llega al volumen sonoro de los metales y menos de la percusión, pero aún así la cuerda tiene la ventaja de poseer un rango dinámico muy amplio en toda su extensión, y eso es una ventaja. En cambio, por ejemplo, si le pedimos forte a una flauta en la región más grave, por ejemplo en un 2/5, pues obviamente el forte será más difícil. Y si a la flauta le pedimos 3 P's, pianísimo, pero tres veces en un Mi 7, pues ya comienza a ser menos espontáneo. En la cuerda no hay esos problemas. Le podemos pedir cualquier dinámica en cualquier parte de su extensión. Otra de las ventajas que tiene la cuerda es que, a diferencia de los demás instrumentos, no requiere de un descanso. Nosotros sabemos que en los instrumentos de aliento necesitamos descansos, ya que la lengua se llega a cansar. En cambio, en la cuerda podríamos tocar pasajes muy largos, podría ser en estacato, por ejemplo, y la cuerda en este sentido no se cansa, no se agota. Otra ventaja que tiene la sección de cuerdas es que su timbre no cansa al oído tan rápido como timbres distintivos. Por ejemplo, si tuviéramos de principio a fin en una obra a un corno inglés, este timbre tan característico y distintivo, aunque es hermoso, nos podría agotar o cansar si lo ponemos en todos los pasajes. En cambio, para las cuerdas no hay este problema. Por estas razones y esta flexibilidad que también tienen en la expresión, que tienen un rango expresivo muy amplio las cuerdas, eh, por esta razón, digamos que se usan como el fundamento, la base de la orquesta sinfónica. El principio de orquestación, por ejemplo, de Ravel era que la base para Ravel era orquestar primero la sección de cuerdas, esa era toda la base, y después iba agregando las demás partes, pero la base de su orquesta era la sección de cuerdas, y es en general, como ya establecimos, que funcionará de esa manera. Ahora, la composición de la cuerda varía en número. Podríamos dar números para la cantidad de cuerdas que se utilizan, pero la verdad es que en la práctica esto varía bastante. Si tomamos como ejemplo a la orquesta media tendría una composición aproximada de, de unos, más o menos serían unos 12 violines primeros, unos 10 violines segundos, unas 8 violas, 6 violonchelos
y de 4 a 6 contrabajos. Obviamente estos números son ideales para una orquesta media, pero como les he mencionado, en la práctica ustedes verán que los números difieren. Eh, Normalmente en las obras no se indica cuántas cuerdas requiere el compositor, salvo algunas obras que sí especifican la cantidad de cuerdas que necesita la obra, como en algunas obras de Richard Strauss. Entonces, digamos que una composición media sería la base estándar: 12 violines primeros, 10 violines segundos, 8 violas y 6 violonchelos y de 4 a 6 contrabajos, aunque ya sabemos que puede haber cambios o variaciones en esta composición. Ahora, cuando hablamos de una sección, por ejemplo, nos referimos en este caso a los violines primeros. Otra sección son los violines segundos. La tercera sección son las violas. Nuestra cuarta sección los violonchelos y la quinta sección son los contrabajos. De esta manera estamos hablando de un quinteto debido a que los violines se dividen en violines primeros y violines segundos. Ahora, aquí debemos tener en cuenta que cada sección, cada sección usualmente van a tocar al unísono. Si tenemos 12 violines primeros, estos 12 violines primeros van a tocar en la misma parte al unísono. Y de la mezcla, de la unión de estos 12 violines al unísono, obtenemos un sonido particular que es propio de lo que llamamos el sonido de la sección. Sin embargo, las secciones también pueden ser trabajadas en divisiones que se llaman formalmente divisis. Entonces, en esos casos, cuando en la partitura aparece la indicación divisi, significa que la sección se divide. Como pongamos como ejemplo que tenemos que tocar dos notas. Podemos tomar este ejemplo aquí. Tenemos la nota sol y la nota si, y supongamos que está asignada a los violines primeros. Si la indicación divisi está escrita en la partitura, divisi o div, abreviado, significa que la mitad de los violines primeros van a tocar sol y la otra mitad de los violines primeros van a tocar la nota si. Y en este caso hay dos posibilidades: que la parte derecha que la fila derecha de los violines primeros toquen la nota superior y la fila izquierda toque la nota inferior. O bien, otra posibilidad es que se dividan esto por atriles. El primer atril, entonces, un primer atril toca la nota superior y el segundo atril toca la nota inferior, y así hasta llegar al último atril. También está la posibilidad de indicar solo. Esto quiere decir que de toda la sección, por ejemplo, de violines primeros, solo va a tocar el violín principal en un pasaje que está indicado como solo, hasta que la indicación tutti se vuelva a encontrar. Significa que toda la sección se vuelve a unir y tocar en conjunto. En esos casos tenemos que tener en cuenta que esas variantes sí modifican ya el sonido. Cuando tenemos a la sección completa tocando al unísono, tenemos un color específico y una mezcla característica que es el sonido de la sección. Cuando hacemos divisis, esto tiene un efecto orquestal y sí tiene un cambio relativo en el resultado o en la producción del sonido. Porque relativamente el sonido se empieza a debilitar un poco más con cada divisi. Y el solo, pues es un timbre, digamos, un tanto diferente, porque el sonido de un instrumento solista, pues es notoriamente una cualidad de sonido muy distinta a la de la sección. En el caso de lo que vamos a trabajar nosotros, estaremos ahora transcribiendo un fragmento coral. En este caso son corales de Bach, y los vamos a transcribir para sección de cuerdas. Vamos a usar la composición media. Esto quiere decir que vamos a usar 12 primeros, 10 segundos, 8 violas, 6 violonchelos y de 4 a 6 contrabajos. Y en los contrabajos usaremos solo los contrabajos de 4 cuerdas, porque en la sesión anterior, en la clase anterior, vimos que hay contrabajos de 5 cuerdas que le permite la quinta cuerda, o si tienen extensión, les permite bajar hasta do 3, que en realidad es un do 2. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Vamos a entender cuál es el principio de transcripción y vamos a dejar como un primer ejercicio de análisis para que vayamos entendiendo la forma. En este caso tenemos 4 voces y vamos a transcribirlo para violín primero, violín segundo, viola, cello y contrabajo. Lo primero que tenemos que hacer, y tengan en cuenta que estos son solo pasos iniciales en la instrumentación, es decir, no estamos viendo problemas avanzados de orquestación. Los problemas avanzados de orquestación podemos estudiarlos, por ejemplo, en textos como el de Walter Piston,
de orquestación, donde ya se hablan sobre problemas de textura, o uno de los mejores libros, a mi parecer, de orquestación, que es el del músico y compositor, del teórico y compositor norteamericano Mackay, que tiene un libro de orquestación que se llama Orquestación Creativa, y a mi parecer es uno de los mejores libros que enseñan este tema de la orquestación. Y por supuesto, el clásico, que es el de problemas de el de técnica de orquestación de Rimsky-Korsakov, que enuncia muchos principios de orquestación que siguen siendo válidos hasta la fecha. Nosotros no estamos abordando ese tipo de problemas, sino estamos abordando apenas una introducción a la instrumentación. ¿Y de qué se trata? De que entendamos cómo podemos transcribir, en este caso, nuestro problema, que es un coral, y que suene de manera balanceada, que suene de manera satisfactoria. No estamos hablando todavía de un proceso creativo. La orquestación es crear con la orquesta, es ya, digamos, casi como contar una historia con la orquesta. Ya la orquestación implica un proceso también ya creativo. Significa que el orquestador ya tiene un dominio de la instrumentación. Entonces nosotros estamos en este paso de la instrumentación, y lo menciono así para que vayamos ubicando el punto en el que nos encontramos. Entonces, lo primero es entender cada una de las voces, cuál va a ser el papel que le va a corresponder al quinteto de cuerdas de acuerdo a las voces. Entonces veamos. Si comenzamos por la parte del bajo, resulta obvio que los violines están fuera de tesitura. Debido a la gravedad que tiene la melodía de bajo, en este caso, los violines primeros es natural que quedan completamente descartados. Si tomamos a la viola, que es un instrumento más grave, podemos ver que la viola en su nota más grave llega hasta este do 4. Por tanto, las notas que están más abajo están fuera del rango de la viola. Este es el primer problema que tenemos que ver en la instrumentación, las tesituras, entender los alcances del instrumento. Y aunque parece muy obvio y a cualquiera le sonará como algo bastante evidente, es lo menos evidente en la práctica. ¿Qué pasa en la práctica? Que yo en la práctica me he encontrado con orquestaciones de gente que está en el campo, por ejemplo, de la música comercial, y que son arreglistas, y me ha tocado, porque he estado ahí cuando he hecho algún arreglo para orquesta, ver cómo ponen notas fuera de tesitura. Obviamente esto incomoda a los músicos, genera problemas en los ensayos, y aunque parece algo muy evidente, a veces lo más evidente es lo más importante. Entonces, en este caso, tenemos que comenzar por entender qué notas son posibles para el instrumento. Entonces, para una viola esto está fuera de rango, y además el volumen de la viola no va a satisfacer las necesidades de un bajo que va a dar el soporte a todo el conjunto. Entonces tenemos que pasar al siguiente instrumento, que es el violonchelo, y podemos ver en las tesituras del violonchelo, que ya vimos en la clase anterior, cómo el violonchelo está en su rango, es decir, esta tesitura le corresponde perfecto al violonchelo. Entonces, aquí podemos decir que, hablando desde el punto de vista de un coral, el violonchelo le corresponde la voz de bajo. Es decir, esa sería la primera posición o colocación que le vamos a dar al cello, esa función de bajo. Ahora, el contrabajo. ¿Qué pasa con el contrabajo si lo ubicamos en esta línea? Recuerden muy en especial que en el contrabajo lo que está escrito va a sonar una octava más abajo. El contrabajo no suena directo. Entonces, si el contrabajo lee esto, en realidad no está sonando real estas notas. El contrabajo va a estar sonando esto mismo, pero una octava más baja. Por lo tanto, si yo quisiera obtener esta voz real, tal como está escrita aquí, yo tendría que escribir esto una octava más arriba para la voz, para el instrumento de contrabajo, para que el contrabajo, al leer eso, suene esto real. ¿Qué pasa en el caso del contrabajo? Yo escribo esto una octava más arriba, de esa forma. ¿Qué pasa? Si nosotros vemos nuestras tesituras, el bajo ya está relativamente un poco alto. Podemos decir medio alto. No sería la colocación ideal para el contrabajo. Por volumen y por tamaño, nos convendría más que el contrabajo tocara esta línea y la leyera tal como está escrita, para que suene una octava más baja. Y de esa manera, la función que va a tener nuestro contrabajo o el papel también va a ser un papel de bajo,
pero no va a tocar real las notas que están escritas aquí en el índice, sino lo que va a hacer el contrabajo es sonar lo mismo una octava más abajo en relación al violonchelo. Y de esa manera, el contrabajo, ¿para qué va a servir? El contrabajo nos va a servir para darle mayor profundidad a la parte del bajo. Entonces el violonchelo está tomando la parte real, porque la tesitura está excelente. Si esto lo bajamos una octava, obviamente para el violonchelo ya está fuera de tesitura, así que el violonchelo toca esto, el bajo tal como está. Pero el contrabajo, para que esté en una mejor posición y de acuerdo a su papel y a su tesitura, nos conviene que el contrabajo entonces lea la misma parte del cello, pero para que suene una octava más baja y agregue profundidad. Entonces el contrabajo naturalmente tendrá papeles de bajo, pero digamos que será un bajo aún más profundo porque estará sonando una octava más baja. Sí cabe la posibilidad de escribir al contrabajo una octava más arriba para que suene real unísono con el cello. Cabe esa posibilidad, pero por el momento, en este paso inicial que estamos haciendo de instrumentación, la primera función del contrabajo, y digamos es una función primaria, no es la única, es agregar profundidad a la parte del bajo. Y ya dijimos cómo. Ahora vamos a analizar la parte del tenor en el coral. La parte del tenor, naturalmente a los violines nuevamente nos quedan muy graves. Si nosotros revisamos la tesitura, los violines estarían en la cuarta cuerda. Y además tiene una gran desventaja, que tenemos la nota fa sostenido que está fuera de la tesitura del violín. Bueno, ya de entrada, por este sonido, dejamos descartado a los violines y además es una posición muy grave para el violín, que es un instrumento relativamente medio agudo. Entonces la voz de tenor no se la podemos asignar a ninguno de los violines. Aquí me gustaría comentarles que este Fa 4 que tienen escrito aquí sí aparece en la Sinfonía Doméstica de Richard Strauss y es un caso sorprendente para cualquier instrumentador orquestador que Strauss haya escrito este sonido en la parte de sus violines. Porque pues todos sabemos que esta nota no la alcanzan y sin embargo Strauss hay un pasaje de la Sinfonía Doméstica donde escribe esta nota para los violines. Bueno, Strauss era un virtuoso de la orquestación, era un compositor consumado. Por supuesto que en ese caso no estamos hablando de un error de orquestación, sino estamos hablando que la idea de Strauss, su idea musical, inclusive ya la idea que él tiene ya está inclusive más allá de las limitaciones físicas de los instrumentos. O sea, ¿qué quiero decir? Que estos grandes compositores y orquestadores, también como Mahler, piden cosas a veces que parecen imposibles para los instrumentos, pero no es por error, sino porque son en ellos eso demuestra el conocimiento tan profundo que tenían de la orquesta. Y para Strauss estaba claro que la línea, a pesar de que se salía de una nota de rango de los violines, para él estaba claro que la línea tenía que ser expresada en la parte de los violines. Un instrumentador que hubiera hecho, un instrumentador indudablemente no hubiera elegido a los violines, por tesitura hubiera elegido a las violas, pero Strauss hizo su elección en base a la expresión y a que tenía una idea musical, por supuesto, muy clara, pero su idea musical era superior ya a las limitaciones técnicas, a las limitaciones físicas de los instrumentos. Entonces los violines quedan descartados. Por lo tanto, ¿qué nos queda excelente? La viola. La viola obviamente estará en clave de do en tercera. Si revisamos las tesituras que ya vimos la clase anterior, veremos que la viola está en una posición excelente. No está en la parte aguda de la primera cuerda, está en una posición central y no excede en la parte grave. Ya sabemos que la viola llega hasta el do 4. Así que la viola, ¿qué papel le podemos asignar? Papeles de tenor. O sea que el tenor sería el papel o la posición que le podríamos dar a la viola. Ahora, veamos al violonchelo. El violonchelo también es perfectamente viable. Si vemos las tesituras del violonchelo, ya sabemos que el violonchelo llega hasta do 3 en el rango grave y en el rango agudo habíamos visto que hasta un fa 6 es perfectamente viable. Ya un fa 6 hasta un la 6 son notas viables en el violonchelo ya en clave de sol y son posiciones que se hacen como se les llama, con capotasto.
se usa el pulgar para llegar a esas posiciones, pero son viables. Esto quiere decir que el violonchelo en esta posición está excelente. Obviamente ya está en la primera cuerda. Esto quiere decir que el violonchelo ya tiene un cierto brillo en esta posición. Aquí pueden ver entonces un fenómeno interesante en las tesituras. Aunque esto se lo asignemos a las violas y luego se lo demos al violonchelo, podremos notar que en el violonchelo la línea es relativamente más brillante. Pero esto no es porque haya cambiado la tesitura, sino porque para el violonchelo ya estamos aquí en la posición de la primera cuerda, entre la primera y segunda cuerda del violonchelo, que son cuerdas que tienen un mayor brillo que en la viola. Es como este fenómeno es como el que ocurriría en los cantantes. Si este sol, por ejemplo, se lo damos a un tenor, nos va a dar la sensación de que suena más agudo en el tenor que en una contralto. ¿Pero por qué se debe eso? Porque para el tenor ya es una nota que ya está en el límite, casi en el límite agudo, por decirlo así, o en una posición más aguda. Entonces el violonchelo sería una excelente elección también para dar la voz de tenor y daríamos al tenor una presencia y un brillo especial debido a que para el cello esto ya es una posición media y un poco más brillante. Ahora, el análisis, por lo tanto, el violonchelo, nada más antes de pasar, el violonchelo entonces, ¿qué posiciones puede tener? Puede corresponderle papel de bajo o papel de tenor. Ya la viola, hasta ahorita la tenemos en papeles de tenor. Ahora vamos a la voz de contralto. La voz de contralto, en este caso, queda claro y es mucho más obvio que la contralto ya puede ser asignada a los violines. Ya está en la tesitura. Si revisamos nuestras tesituras, los violines llegan hasta sol 4. En este caso, la pregunta ahora es, ¿al violín primero o al violín segundo? Bueno, hablando de los primeros pasos de instrumentación, tenemos que partir de la orquesta clásica. Y la orquesta clásica que nos enseña que el violín primero es el que usualmente va a llevar las partes de melodía y el violín segundo usualmente va a llevar las partes de acompañamiento contra melodías y así. Obviamente, esos papeles son la base, es decir, el violín primero en las partes melódicas y el segundo en las partes de acompañamiento o contramelodías. Esos papeles obviamente están establecidos desde la orquesta clásica y bueno, esos papeles no siempre son así y hay variantes importantes en la orquesta más avanzada, sobre todo en la orquesta romántica ya tardía, por ejemplo, ya en tiempos de Richard Strauss, ya posiblemente de Héctor Berlioz, y sobre todo pues los impresionistas de Debussy y Ravel, ya podemos ver que los violines segundos pueden tener papeles tan importantes como los primeros, pero la base es que sea más importante el papel del primero que el del segundo en cuanto a estructura de voces. Entonces aquí nuestra decisión natural desde el punto de vista de la orquesta clásica es que el contralto sea asignado al violín segundo. Ahora, podemos también pensar que si tenemos otra alternativa que fuera la viola y podemos ver que la viola también está en una posición excelente. Estamos en un sol 5. Para la viola estamos hablando todavía de una buena colocación. En clave de do en tercera línea, para la viola este sol será el sol de la quinta línea. Es decir, este sol no sobrepasa el pentagrama y en la viola está también perfecto. Así que ya tenemos para la viola dos papeles. Para la viola puede tomar papeles de tenor, pero eventualmente puede tomar papeles de contralto. Y el cello toma papeles de bajo y eventualmente papeles de tenor. Mientras que el violín segundo tendrá como papel principal la parte de contralto. Esa será su posición. Por último, nos queda ya como obvio que el violonchelo queda descartado en esta línea. Es una posición que ya no sería natural para el violonchelo. Naturalmente nos estamos refiriendo a principios básicos de instrumentación. Las excepciones a esos principios, obviamente que los vamos a encontrar en la orquesta, pero no es el caso aquí. Digamos que estamos hablando de las posiciones naturales. Lo natural es que el contralto, en este caso, sea para un violín segundo. Y la melodía, pues ya nos quedó por eliminación,
pues nos queda obviamente que es el violín primero. En este caso también podríamos suponer ahora que se la damos a los violines segundos y esa sería otra alternativa, pero eso lo veremos en soluciones más adelante. Entonces, para la voz de soprano, ¿cuál es el instrumento principal que tenemos? Tenemos como principal al violín primero, eventualmente al violín segundo en soluciones particulares. Ahora, vamos a ver dos posibilidades más. Que la melodía la tome la viola. Ya estamos hablando, ya para la viola es una posición un poquito más alta, pero es bastante cómoda. Ya que le demos a la viola el papel melódico, estamos hablando ya de un estilo orquestal que ya no está dentro de los principios clásicos. Por ejemplo, podría ser obras ya del siglo XX. Por ejemplo, podríamos tomar como ejemplo el Esquelomo de Ernest Bloch, donde podemos notar que las violas comienzan a tener papeles activos y a veces tan importantes como el violín, pero ese tipo de orquestación donde la viola toma un papel activo y se vuelve un color importante, eso corresponde ya a una orquesta mucho más avanzada. Sin embargo, esa posibilidad de que la viola tenga la melodía lo veremos más adelante cuando hagamos ya instrumentaciones con colores mixtos. Por el momento, lo natural es que el violín primero tome la melodía. Ahora el violonchelo, que el violonchelo tome la melodía es una solución, digamos, muy identificada con la orquesta romántica, más que con la clásica. Para la orquesta romántica, que el violonchelo tome papeles de melodía es un recurso que en el romanticismo ocurre con una cierta frecuencia y es demasiado raro en el clasicismo. Por ejemplo, el segundo tema de la Sinfonía número 4 de Brahms, el segundo tema está expuesto en el primer movimiento de la Sinfonía 4 de Brahms, el segundo tema está expuesto en los violonchelos y el sonido que eso genera es típico de la orquesta romántica. Por tanto, que el violonchelo que la melodía se la demos al violonchelo será una de las alternativas que veremos más adelante en colores mixtos. Por el momento, lo natural de la melodía es que sea el violín primero y eventualmente en ciertas soluciones que veremos lo serán los violines segundos. Ahora, para concluir en este análisis, lo que me resta ahora nada más mencionarles es que vamos a trabajar las transcripciones en tres tipos de combinación o tres tipos de color orquestal y estos tres tipos de color orquestal se llaman timbres puros, timbres mixtos y mixturas. Estos tres procedimientos son los que vamos a estar discutiendo en las clases siguientes. Entonces, ¿qué se queda para esta clase? Les voy a pedir por favor que busquen en los corales de Bach a cuatro voces. Los corales de Bach están en IMSLP o esta página de Petrucci, donde hay una gran cantidad de partituras, van a encontrar los corales de Bach. Les voy a pedir por favor que descarguen los corales de Bach en PDF y van a buscar por favor 5 ejemplos de fragmentos corales de Bach, o sea, una frase, no necesitan tomar el coral completo, una frase que ustedes consideren que se adapta perfecto a que se adapta perfecto el fragmento coral a esta disposición. Violín primero en la melodía, violín segundo en el alto, viola en el tenor, cello en el bajo y el contrabajo duplicando el violonchelo a la octava baja. Es decir, esa primera instrumentación que es la más elemental sería la distribución más sencilla, que hagamos primero, segundo, viola, cello y aquí el contrabajo duplicando a la parte del bajo. Esa disposición sería la primera forma de instrumentación, la más sencilla y por timbres puros, que eso lo vamos a explicar en la siguiente clase a qué se refiere y estas indicaciones. Pero ¿qué van a hacer ustedes? Van a buscar 5 frases así, que son muy cortitas, son de 2 compases, van a ver el final de frase porque hay un calderón. Entonces ustedes tienen que elegir 5 frases que correspondan perfectamente y que puedan ser ejecutadas por un primero, un segundo, una viola, cello y contrabajo y que correspondan las tesituras. ¿Cuál es la clave de que la instrumento? ¿Qué es lo que estamos tratando de determinar aquí? Que
las tesituras sean registros medios, que no haya registros extremos. Entonces tienen que buscar 5 frases de corales que se adapten perfecto a los registros o rangos de los instrumentos que estamos estudiando, y en esa distribución que yo pueda poner arriba el violín primero, el segundo, la viola, el cello y el contrabajo. Por el momento nada más es buscar 5 frases que se adapten perfectamente a esa distribución, y más adelante ya empezaremos a enseñar cómo se genera la partitura o ya el score para la sección de cuerdas. Por el momento solamente es eso, que lo ubiquen y que ubiquen este tema que vimos del análisis de las voces y su distribución básica de primero, segundo violo, cello y contrabajo en 5 frases corales. Por el momento esto sería todo para trabajar.